Continuamos entonces con los cursos de fotogrametría aplicado a la carrera de agrimensura y de perito topocartógrafo. Vimos la unidad temática 3 primera parte. Vamos a empezar ahora con la segunda parte de esta unidad temática. Y se trata de ver ahora cámaras digitales con un poquito más de precisión. Decimos que una cámara digital básicamente lo que registra es energía electromagnética, lo que ingresa al objetivo y es capturado por un CCD. Esta información, que recuerden que se almacenaba en una cámara analógica en el film poliéster, en este caso se va a almacenar en una tarjeta de memoria. Nosotros como cámaras digitales podemos tener las conocidas cámaras familiares, por llamarlo de alguna manera, las más comunes y más utilizadas y conocidas hoy, que son las cámaras digitales de los celulares, y la cámara digital de fotogramétrica. La cámara digital fotogramétrica, recuerden, con las condiciones de que sea fotogramétrica es porque nos permitía reconstruir el haz de rayo. Eso era a través del conocimiento de las marcas fiduciales y de la posición del punto principal, que como consecuencia nos daba la posición del punto principal. Dentro de esas cámaras digitales fotogramétricas, hoy en el mercado hay dos conceptos distintos respecto al sensor de la cámara. Y así tenemos las cámaras de sensores lineales y las cámaras de sensores matriciales. Esta primer separación. Cuando decimos que a la cámara le llega energía del espectro electromagnético, ¿a qué nos referimos? Nosotros sabemos que el espectro, por supuesto, es muy amplio y depende de la energía, cada energía es emitida en una diferente longitud de onda. Dentro de este campo, aquellas longitudes de onda que utiliza el ojo humano son el llamado campo visible, el espectro visible, lo que llamamos nosotros la luz. Nuestro ojo trabaja entonces en el orden, en el visible, entre los 400 micrones y 700 micrones de longitud de onda. Ahí tenemos el RGB, conocido rojo, verde y azul. Y las cámaras digitales se acercan a sensores o tienen calibrados sensores también en el infrarrojo. Después existen, por supuesto, sensores para todos los otros longitudes de onda, como también es utilizada en cartografía o en la detección del territorio la longitud de onda de las microondas. Esta longitud que nosotros conocemos como las imágenes radar. Bien. Así entonces, las cámaras se van a tener como parte principal lo que vamos a llamar aspectos geométricos que hacen a la estabilidad de la cámara, a la fijación del sensor dentro del cuerpo de la cámara, al campo angular de entrada, las distorsiones de la lente, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a los aspectos radiométricos y espectrales, que tiene que ver con la energía que ingresa una cámara, cómo es transmitida esa luz o esa energía a partir de la apertura del diafragma,
y qué eficiencia tiene. Entonces podemos decir que tenemos tres componentes principales de una cámara, o componentes básicos. Uno de los componentes son la captura, los componentes que hacen a la captura de la imagen. Los componentes que hacen a la digitalización de la imagen. Y una vez obtenida la imagen, los componentes de la cámara que hacen al tratamiento de la imagen, para finalmente tener aquella imagen digital de salida. O sea, a partir de un ingreso de señal de entrada, de energía, en cualquiera de los campos, según como esté grabado el sensor en capturar esa longitud de onda, hasta obtener una imagen de salida. Entonces, la luz incide, pasa por los filtros y llega finalmente al CCD. Este CCD, que está conformado por una matriz en filas y columnas, captan esa intensidad de la energía y la transforman en cargas eléctricas. O sea, esa energía que entró, el sensor la transforma en una carga eléctrica. Esa es la captura de la imagen. La segunda componente, una vez que tenemos esos valores de energía, de impulsos eléctricos o de cargas eléctricas, recuerdan que aquí ya la carga eléctrica es positivo o negativo, entonces ya entramos en un sistema binario y podemos codificar como un sistema binario. Entonces, este módulo digitaliza las señales, las cuantifica y le designa un valor. Ese valor que le designa después va a ser convertido en un tono de gris o en colores, considerado por supuesto lo que va a hacer a través de un software. Y está a su vez ese tono de gris va a estar posicionado en una línea XY de la matriz, o sea que tenemos la posición y el tono de gris que le fue asignado. Y esto ya lo está convirtiendo en una imagen satélite, en una imagen digital. Esa imagen digital, fila, columna y tono de gris o valor, o un valor en una base de datos, va a ser almacenado en una memoria. Esto es más o menos el comportamiento de una cámara digital. Ahora, veamos un poquito más de qué se trata aquel sensor CCD de que estamos hablando. ¿Cómo trabaja este sensor? Este es un corte del sensor, un semiconductor de silicio. Llega la luz al sensor, la energía, llega energía, ahí es donde está calibrado según la longitud de onda. Decimos que llega un fotón. En esa llegada, libera una cierta cantidad de electrones y esa proporción de lo que llega a lo que libera es lo que le está dando una cantidad de energía o el número de electrones o carga eléctrica. Es eso, o sea, más luz, más carga eléctrica, menos luz, menos carga eléctrica, etc. Entonces, los electrones que quedaron acumulados en el condensador son los que se convierten en esa señal digital. En la etapa de digitalización, la señal eléctrica entonces es amplificada y por medio de un transformador de señal analógico digital se le asigna el valor numérico a esa energía que llegó, que quedó ahí en el sensor.
Luego en la etapa del tratamiento, como vimos, se procesa el valor numérico y ese valor numérico tendrá asignado un determinado color o tono de gris. Eso es básicamente cómo trabaja este sensor de CCD, ¿no? Ahora dijimos también que teníamos dos tipos, recuerdan en la clasificación, que teníamos cámaras con sensores lineales o matriciales. También existen los puntuales. ¿De qué se trata estos sensores matriciales? Las cámaras profesionales generan sensores que tienen tamaños los sensores, ¿no es cierto? Tienen tamaños que pueden variar de 4 milímetros, 4 por 3, hasta 50 milímetros, 50 por 40 milímetros. Y dentro de ese sensor, el tamaño del píxel puede variar de 3 micrones hasta 6, 7 micrones. Entonces yo digo que una imagen puede tener una resolución de 10 a 36 megapíxeles, cuando yo considero a un megapíxel a 1000 píxeles por 1000 píxeles en filas y columnas, ¿no? En el caso de las cámaras aéreas, los sensores presentan tamaños que pueden variar de 38 milímetros, o sea, 38 por 50 a 165 milímetros por 92. El tamaño del píxel puede estar de los 6,8 micrones hasta los 12 micrones. O sea, puede decir que un sensor puede tener una resolución que puede llegar de los 22 a los 28 megapíxeles. ¿Cómo denomino yo a esto para conocer la cantidad de tamaño del sensor? Se considera un K, de cuántos K tiene un sensor. Si el sensor es 2K, 2x3, de cuántos K es. Digo que cuando consta de 1024 píxeles por 1024 píxeles, digo que un sensor de 1K por 1K. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, sensores de 2K por 3K. Estoy diciendo que me va a dar una resolución, una cantidad de píxeles del orden de los 2000 píxeles por 3000 píxeles, ¿no es cierto? Más o menos, ¿no? Y así tengo los sensores más utilizados, que son, por ejemplo, los 3 por 2K o 4K por 4K. Y eso nos dice qué cantidad de píxeles tiene cada uno de esos sensores. Las ventajas que tienen estas cámaras, que en este caso estamos hablando de las matriciales, dice que son muy estables, de geometría conocida. Geometría conocida porque la cámara matricial lo que nos está dando a nosotros nos está devolviendo una imagen digital rectangular, de una cierta cantidad de filas por columnas, muy similar a la fotografía conocida de 23 por 23, en este caso es la misma pero digital en una base de datos, y que va a mantener el concepto de superposición con la próxima toma del 60%. Esto es fundamental para poder separarla después de las cámaras de los sensores lineales. Cuando hablamos de la conformación de las cámaras en matrices, podemos tener también lo que se denominan las matriciales modulares. Entonces lo que tenemos es en el plato de la cámara un conjunto de pequeñas cámaras, cada una de las cámaras regulada para una distinta resolución o en la longitud de onda. Entonces, por ejemplo, en estas modulares tenemos una camarita regulada para el rojo, otra para el verde, el azul, y una para el infrarrojo, incluso una cámara de video. Entonces esto es un
un sistema matricial modular. Ejemplo de esto, por ejemplo, hay algunas empresas que presentan estas cámaras, dentro de las cuales podemos considerar la multicámara. Cada cámara tiene este formato pequeño de 2K por 3K. O tenemos otro concepto de la cámara modular, donde es una cámara fotográfica, pero lo que va cambiando son los lentes, multilentes. Y ahí cada filtro, cada lente está regulado para una longitud de onda distinta. Vamos a ver un ejemplo de esta cámara modular, visto desde abajo, la DMC. Esta imagen es visto desde acá abajo el plato de la cámara, y vemos cómo tienen preparadas las componentes para los sensores pancromáticos, 4. O sea que va a obtener 4 imágenes pancromáticas, con lo que me va a conformar la imagen final. Y los sensores multiespectrales, RGB en este caso. Y una cámara de video en el centro, que a su vez de ir fotografiando va filmando. ¿Cómo en general se arma una imagen digital a través de los sensores matriciales? Y básicamente aquellas 4 lentes pancromáticas que vimos nos sacan 4 imágenes, donde entre ellas hay puntos en común, y esto ya nos conforma una imagen rectangular. Luego los sensores RGB y infrarrojo capturan todo el tamaño de la imagen y va a ser superpuesto en este rectangular. O sea que una imagen digital va a estar conformada por una pancromática, que a su vez fue formada por 4 imágenes, y otras 3 o 4 imágenes, cada una en su longitud de onda, RGB e infrarrojo. Todo esto nos va, por supuesto que esto se calibran, se ajustan la posición y nos entregan. Nosotros no vemos, después lo que vemos es una imagen multibandas, una imagen digital multibanda. La Ultracam, que es la cámara que se utiliza en la Argentina ahora por el Instituto Geográfico. Por eso traemos esta imagen, que fueron estas cedidas por el área de fotografía del Instituto Geográfico Nacional, y nos muestra cómo está conformada la Ultracam que tienen en estos momentos. En estos momentos ya tienen, por supuesto, otras versiones más modernas. Pero básicamente tenemos lo que llaman el cono maestro, donde van a sacar las 4 imágenes pancromáticas, 4 conos más regulados para el RGB y el infrarrojo, o sea que nos van a entregar otras 4 imágenes. ¿Y cómo trabaja? Por ejemplo, el pancromático. La cámara obtura, en el cono maestro, obtura uno de los sensores y genera 4 imágenes en esta posición, en el sensor CCD. Cuando obtura el segundo componente del cono principal, obtiene esta foto. El tercer cono obtiene estas otras 2. Y el cuarto, la foto del centro. Y ahí nos conformó una imagen rectangular recién en pancromático. Esta es la forma de armar que tiene en este caso, la cámara Ultracam del Instituto Geográfico.
En este caso era Ultracam D o X, pero ya está superada tecnológicamente, pero el concepto es el mismo, digamos. Obteniendo imágenes de 17.310 por 11.310 píxeles, con un píxel de 6 micrones. Esta es la característica de esta cámara. Bien, a esto por supuesto que le vamos a agregar, le vamos a superponer que está en la base de datos como otro nivel más, otro nivel de imagen, las imágenes RGB y la infrarroja. Vamos a pasar ahora a los sensores lineales, otro concepto distinto. Acá estamos hablando, reitero, de una imagen final rectangular, la segunda imagen superpuesta al 60% de la anterior y así sucesivamente, como tradicionalmente conocemos un relevamiento aéreo fotogramétrico. Ahora, ¿qué pasa con los sensores lineales? Los sensores lineales en teoría son más baratos de fabricar y más sencillos. Y más o menos pueden tener una resolución del ancho del sensor de 1K por 12K de largo, más o menos. Recuerdo, quería que cuando nosotros hablamos de valores, en este caso de la resolución, tengan en cuenta que lo que avanza tecnológicamente este tipo de herramienta es muy grande, y cuando uno graba estos videos o estas clases, puede ocurrir que al momento de escucharlo ya la tecnología haya modificado estos valores de los sensores, de las capacidades de memoria, etc. Cuando hablamos de estos sensores lineales, decimos que viendo esta cámara, en este caso a una DS40, miramos el plato de la cámara y vamos a ver los sensores, cómo están conformados los sensores. O sea que lo que estamos haciendo es conformar uno o varios sensores lineales, puestos a 90 grados o normales a la línea de vuelo. En posición ortogonal a la línea de vuelo. Y también vamos a tener los sensores ubicados de esta manera, calibrados para los pancromáticos, uno adelante, en el medio y atrás, y en el centro generalmente los RGB, los multiespectrales o incluso los infrarrojos. Hay varias conformaciones de este tipo, pero la posición, sobre todo en los pancromáticos, puestos atrás, adelante o en el eje de toma, tiene que ver con cómo va a ser capturado. O sea, porque estamos hablando de imágenes de captura continua. Acá cambia el concepto, no nos va a entregar una imagen rectangular, sino que nos va a entregar una imagen continua o una faja de información con el ancho similar, por ejemplo, al ancho de la foto, si lo queremos imaginar gráficamente como un ancho de 23 centímetros, pero por todo el largo de la línea de vuelo. ¿Y cómo logramos entonces la estereoscopía si en este momento acá no tenemos el concepto de superposición del 60%? ¿Cómo logra este fenómeno estereoscopio? Es a través de obtener 3 de estas bandas continuas. Por eso es que tenemos el sensor en la parte de atrás de la cámara, pasa por el objetivo, pero está capturando información adelante del eje de vuelo. Está tomando una imagen adelante de la línea de vuelo, del avión. En el mismo instante de tiempo, está capturando los sensores, los sensores RGB y el infrarrojo y el pancromático que están en el centro de la cámara, están capturando información o una banda de información en forma vertical al avión.
En este mismo instante, los sensores que están en la parte delantera de la cámara pasan por el objetivo y nos están tomando también una imagen continua atrás del avión. Entonces tenemos una imagen que le llamamos frontal, se va generando una imagen con un ancho de banda pero continua toda la línea de vuelo, llamada imagen frontal. En ese instante de tiempo una imagen naridal, porque lo va haciendo sobre la vertical del lugar. También en este caso están trabajando los sensores RGB. Y finalmente, en ese instante, el sensor que está adelante saca una imagen que se llama toma trasera, en pancromático. Entonces yo de un punto en la naturaleza, en el territorio, tengo, fíjense, en 3 puntos de vista en definitiva. Tengo para esta imagen un punto tomado desde adelante antes de llegar, uno tomado desde la vertical del lugar y otra vez tomado desde atrás, una vez que pasó el avión. Evidentemente voy a usar para la estereoscopía, para obtener la tercera dimensión, la imagen frontal con la imagen trasera. Y cae de maduro que la utilidad que voy a tener con la toma naridal es para el uso de la ortofoto. ¿Por qué? Porque voy a tener todos los píxeles, cada línea de píxel en su posición ortogonal, más allá de la desviación de los bordes, y la toma naridal es la que voy a utilizar una vez terminado el proceso para la confección de la ortofoto o el ortomosaico. Por eso es que también aquí están los sensores RGB. Entonces yo voy a tener un ortomosaico en RGB, incluso en infrarrojo, que es el utilizado para la interpretación final. ¿Cómo entrega esta faja? Ustedes van a ver la primera salida como una faja perfectamente recta, pero en realidad como el avión sigue teniendo aquellos fenómenos que hace los grados de libertad del eje de toma, recuerden que seguimos teniendo los fenómenos de balanceo, cabeceo y giro, entonces esta información que aparece perfectamente lineal acá tiene todas estas deformaciones por la inclinación de los ejes de toma. Una vez corregido por el proceso fotogramétrico, aplicando todas las técnicas de orientación, nos va a entregar una imagen que, si bien acá parece distorsionada, es la verdadera imagen, donde ha corregido los grados de libertad del avión. Esta es la imagen que vale, digamos. Estas cámaras son similares a las otras en cuanto a la conformación en la panza del avión. Fíjense en que sigue estando la cámara con las componentes para la memoria y demás, y el estabilizador, la montura estabilizadora, como cualquier cámara, incluso como las analógicas, puesta en el piso del avión, y algunas componentes. En la parte de abajo siempre el objetivo de la cámara. Este objetivo es fundamental porque nos va a regular la focal de la cámara, la altura de vuelo. En la base suelen tener una cámara de video también, como ya vimos, y van a tener los filtros. En la parte de arriba, donde en las cámaras analógicas veíamos la bobina y demás, es donde vamos a tener nosotros ahora el sensor, fundamentalmente los sensores. Y también los elementos que aparecen ahora, que es el IMU, el inercial, que nos permite saber los grados de inclinación de la cámara. El sistema inercial, recuerda que lo vimos en la unidad anterior, que nos va a dar el valor de giro, balanceo y cabeceo, o el omega phi kappa conocido matemáticamente. ¿Cómo separa alguna de las cámaras las longitudes de onda? Y lo hace a través del conocido como tricoide, un dispositivo tricoide. Básicamente entra la energía en forma de luz
hacia las lentes y los prismas van descomponiendo, según su filtro, en los 3 colores complementarios. Y así tenemos entonces al final de la cámara los sensores CCD regulados para cada una de esas componentes. Pero el tricoide lo que hace es generar los desvíos de la energía a partir de prismas regulados en cada longitud de onda. Y el tercer sensor, habíamos dicho, en esta clasificación de sensores matriciales, lineales y puntuales, es el sensor puntual. El sensor puntual no lo estamos viendo ahora en la cátedra porque no corresponde para fotos, lo que conocemos como fotografías para restitución, sino que son los utilizados en el LIDAR, por ejemplo, el sensor láser. Se trata ciertamente de un sensor puntual, un único sensor puntual que se mueve a través de un prisma y el sensor se va moviendo y va barriendo y conforma igual una imagen, pero el sensor es único. Si bien la imagen que entrega también es un barrido que va haciendo el prisma en su movimiento. Estos son los sensores puntuales. Bien, el ejemplo que más se conoce, reiteramos, es el ejemplo LIDAR, el LIDAR entrampronotado. Vamos a ver al final del curso una unidad especialmente dedicada al LIDAR aerotransportado, que está siendo de mucho uso actualmente en el país. Y finalmente vamos a ir terminando con lo que es la calibración de la cámara para estos casos de cámaras digitales, porque vimos antes conceptos de calibración para las cámaras analógicas. Las cámaras digitales están siendo calibradas por las mismas empresas que las han fabricado. Recuerden que esto es una tecnología relativamente nueva y aparecen entonces dos tipos o dos discusiones de calibración de la cámara. Una es un sistema de calibración que se propone en Europa y otro es un sistema de calibración que propone Estados Unidos. La iniciativa para esta calibración uno de los elementos a tener en cuenta es que las cámaras digitales tienen diseños muy diferentes. O sea, vos podés tener sensores lineales, los matriciales como ya vimos, y los disparos que le llaman del sensor sincrónicos o sinópticos, etc., ¿no? Hay varios ejemplos de formas de, por ejemplo, hablan de disparo en cuanto al disparo láser. Esto ha llevado a desarrollar distintas iniciativas en cuanto a la puesta en marcha del procedimiento de calibración. Y internacionalmente está aceptado como el conocido Eurodac 2 y el plan de For Quality as Source de Digital Aerial Emerging de Estados Unidos. Y coinciden estos dos sistemas como propios procedimientos de los fabricantes de las cámaras. Específicamente, el USGS es el organismo encargado de calibración de las cámaras de Estados Unidos desde 1973. Hubo en el año 2000 la necesidad de una puesta en marcha de un laboratorio de calibración de cámaras digitales y en el 2005 se realiza la reunión de trabajo de la agencia, del Interagency Digital Imaging Working Group, y que está en realidad compuesta por todos los proveedores de cámara, ¿no? Así se establece en el 2007 el laboratorio para calibración de las cámaras de pequeño formato y mediano formato.
Una de las cuestiones a definir son los requisitos de los contratos y las especificaciones de los datos, definir los procesos de criterio de validación de los productos y definir los aspectos relativos a los sistemas para la producción de datos, el software y el hardware, y cómo se integran esos procesos. Veamos un ejemplo de una calibración de una cámara . Uno de esos es el certificado de una ADS-40. Simplemente es un texto, no es similar al que conocíamos en las cámaras analógicas. Y en este caso es un certificado de una Z-Imaging, una DMS de las que vimos hoy en los ejemplos. Este certificado de la ADS-40 es de la iniciativa de la EuroSRD. El objetivo es el desarrollo e implementación de un proceso de certificación aceptado en todos los países europeos y desarrollados en colaboración con agencias cartográficas y los fabricantes y diferentes centros de investigación. Debe ser una iniciativa con una rápida puesta en marcha y que debe tener un amplio apoyo por encima de las soluciones nacionales individuales. Y después hay unas ciertas discusiones respecto a la calibración, que ustedes pueden ver más en las bibliografías, según los conceptos que se van adquiriendo tanto en Europa como en Estados Unidos. Hay un planteamiento de certificación individual frente a la certificación de cámaras empleada por Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la discusión? Es referida a que el desarrollo de las cámaras digitales en su mayoría fue hecha en Europa. Entonces, el criterio de calibración fue generado justamente por la unión de las empresas de generación de las cámaras digitales. Por eso cuando aparece una propuesta de calibración de América, digamos, es discutida porque no han sido fabricantes de la mayoría de las cámaras. Entonces, lo que se intenta ahora es no plantear esto como una discusión o una competencia, sino como un apoyo complementario entre las metodologías, las diferentes metodologías de calibración y validación para llegar al mejor resultado. Bueno, terminamos así con la unidad cámara aérea y los invito a ver el video de la unidad temática 4 dentro del curso de fotogrametría aplicado a la carrera de agrimensura y de perito topocartógrafo. Próximamente les estaré subiendo el video entonces de la unidad temática 4.